testifica, levanta tu voz en cada historia, en cada dolor. Fiel es su amor, Dios está obrando. La entrevista de hoy aborda situaciones de violencia física, emocional, psicológica y económica. Nuestro propósito no es exponer detalles dolorosos, sino generar conciencia, ayudar a identificar señales de alerta y compartir cómo Dios puede sostener y restaurar aún en las situaciones más difíciles. Acá estamos con nuestra invitada. ¿Podrías contarnos tu proceso? Bueno, mi nombre es Ana, soy docente, trabajo en ventas hace muchos años. La verdad es que viví cosas que nunca hubiera pensado que iba a vivir o que no estaba preparado, que ni siquiera los podía considerar. Soy cristiana, nací en una familia cristiana, me casé de joven, en el grupo de jóvenes de la iglesia lo conocí, así que bueno, uno está preparado para la familia Ingalls y de repente me encontré viviendo muchas situaciones extremas, terribles, dolorosas y tristes, para las cuales no estaba preparada. Nosotros basamos el matrimonio en el amor, en el compromiso. Y creemos firmemente en la descripción de la Biblia sobre el amor. Entonces, cuando hay entrega total de parte de una, pero de parte del otro solo se encuentran actitudes violentas, narcisistas, psicópatas, de maltrato, de todo tipo de violencia, uno no tiene estrategias al principio, no tiene herramientas, no sabe lo que está pasando. Y así fue como yo me encontré en esta situación. Y encima eras muy jovencita, ¿no? Sí, yo a los 19 me pongo de novio, a los 21 nos casamos y ya a los 25 tenía mis primeros hijos, así que sí, muy joven, también inexperta, inocente. Lo que no sería, todo eso no sería un problema si no hubiera estado en manos de una persona como mi ex marido. Y cuando vos conociste a esta persona, ¿había señales que hoy podés identificar y que en ese momento no veías? Sí, con el diario del lunes y habiendo hecho muchas capacitaciones, muchos talleres, habiendo leído, habiendo tenido que hacer terapia y acompañamiento profesional, hoy abro los ojos a un montón de cosas que estuvieron desde un primer momento, solamente que yo no las podía identificar. Hay situaciones de control, de celos extremos, de manipulación, que en el noviazgo parecían detalles de cuidado, hasta detalles de atención, y en realidad eran manipulación. Entonces hoy sí, viendo para atrás, veo que las actitudes violentas estuvieron desde un principio. Entonces ese control, esa manipulación arrancó supuestamente con lo que en ese momento vos veías, detalles. Sí. Por ejemplo, salir del trabajo y encontrarme como que de casualidad pasaba por ahí, aún antes de estar de novios, ¿no? Encuentros casuales en lugares que yo frecuentaba, aparecerse de repente. Ya una vez de novios, supervisar todas mis relaciones, todos mis contactos, empezar a aislarme de amigos, de amigas, de familia, con críticas, controlar mis relaciones y mis diálogos. Pasaba, por ejemplo, que si nos juntábamos a cenar todos los jóvenes de la iglesia, él siempre estaba pivoteando por todos los sectores y estaba atento a las conversaciones que yo tenía con las chicas, y cuando se iban todos, él después me reprendía de lo que decía, de lo que no decía, de lo que tenía que decir, y estaba atento a que si alguna situación con un matrimonio podía opacar sus actitudes violentas o de desamor, él siempre tenía crítica hacia los demás. Entonces de esa manera uno va como aislándose del entorno y perdiendo las referencias, porque empieza a mirar las cosas con los ojos de la otra persona. Claro, es como que llega un momento de manera sutil, entiendo, como que va aislando, y como decía esto, qué importante, ¿no? Como que ya no te quedan puntos de referencia, decir, che, esto es lo que es y no es esto, ¿no? Sí, sí, porque la percepción se pierde, se vive y se empieza a vivir, a mirar a través de la voluntad de la otra persona. Los puntos de referencia de lo que está bien, de lo que está mal,
se pierde, la autoestima se pierde, la culpa de lo que pase siempre era mía, siempre había crítica, siempre había exigencia, siempre había maltrato. Al principio fue psicológico, fue verbal, con insultos, con descalificaciones, con ninguneo. Y soy una persona que siempre me gustó estudiar, siempre me gustó hacer nuevas cosas, creativa, y de repente todo eso estaba en un manto de que era toda una porquería. Que me dedicara a lo mío, y lo mío era la casa y los chicos. Que me dedicara a eso. Yo renuncié para criar a los chicos. En parte fue un convenio de modelo de familia que queríamos, pero también eso me limitaba en los contactos diarios, porque yo ya estaba solamente encerrada en casa con los chicos. Perdía la relación con los demás, perdía la relación con mis amistades, porque también él me iba acercando esos espacios. Ya no hacía falta de que yo me prepare, me produzca, me ponga una ropa linda, no iba a salir, entonces podía estar de pijama o con un pantalón, un jogging todo holgado todo el día, que era lo que yo necesitaba. No porque fuera eso importante en sí mismo, sino porque eran muchos detalles juntos que hacían a la cosificación de mi persona. Claro. Hablas de cosificación, hablas de culpa. Por ahí preguntarte esas emociones que invadían en ese momento, que sentías, porque pueden sentirse identificadas mujeres, tanto de tu emoción, y también hablabas de autoestima, ¿no? Como te decía, la referencia se pierde porque estas personas por lo general son encantadores. Son socialmente aprobados, se desenvuelven bien, son simpáticos. Entonces, si está aprobado por el entorno, porque no era que todo el mundo me alertaba y me decía, mirá, veo tal o cual actitud. Como estaba aprobado socialmente, entonces termina siendo que debo ser yo la que veo mal, debo ser yo la que estoy equivocada en esto que estoy pensando. No estoy viendo esta joya, digamos, claro, que todos aplauden. De hecho me han dicho, vos te sacaste la lotería. Así que sí, la mirada empieza a estar en la desaprobación de la percepción de uno, del sentimiento de uno. Y aparece la culpa, que no estoy viendo. Soy ingrata, no me alcanza lo que tengo, palabras también implantadas por él, ¿no? Esto es el amor, esto es el cuidado. Yo sí tenía como meta Proverbios 31, ser esa mujer virtuosa que el Señor dice, bueno, esa será alabada, ¿no? No la de la gracia y la belleza, sino de la que se ocupa diligentemente de su hogar, de construir su hogar, de edificarlo, de su marido, de sus hijos. Entonces, en ese propósito y en esa meta personal, yo siempre me esmeraba más. Claro. Pero a mi marido no le alcanzaba. No era suficiente. No era suficiente. Entonces, recuerdo que hasta se burlaba de mí por las compras del supermercado. Si yo agarraba una cajita de tomate que justo estaba abollada un poquito, pero ves que sos una inútil, habiendo toda esta góndola de cajas de tomate, justo esta viniste a agarrar. O sea, no había cosa que yo hiciera bien. Y los sentimientos son de vacío, de tristeza, de no entender, porque realmente yo no entendía qué estaba pasando. Hoy todo tiene nombre, hoy uno puede hablar del círculo de la violencia, del psicópata, de la manipulación. En ese momento yo no entendía qué pasaba. Veía que algo no funcionaba, era muy infeliz, pero asumía que eso debía ser, esforzarme cada día, velar por mis hijos, velar por mi marido y no tener ninguna gratificación en lo personal, pero bueno, estar en un lugar secundario que después terminó siendo el fondo de la olla, ¿no? La última lentejita de una lata. Y tu autoestima, evidentemente, en ese momento se vio derrumbada, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, cuando yo me entero por primera vez de una infidelidad de él, sumado a la autoestima que ya estaba totalmente rota, totalmente deshecha o inexistente, pensé que era por mí,
De hecho, él me lo decía, que no era suficiente. Y empecé a compararme con cualquier persona que yo me cruzara en la calle. Inconscientemente miraba y veía a cualquier persona mejor que yo. Mejor sonrisa, mejor ropa, mejor cuerpo, mejor... Me sentía totalmente fea, totalmente indigna. Y de hecho, cuando necesitaba comprarme alguna ropa, porque necesitaba comprarme, iba y me costaba muchísimo porque no me podía decidir, porque no sabía lo que quería. Y si llegaba a decidir por una prenda, me la ponía y no me gustaba cómo me quedaba. Me sentía que me quedaba horrible. Y veía en cualquier persona de la calle, veía esa potencial persona con la que él me engañó. Y Ana, una pregunta que nos surgía es, en todo este tiempo que sufrías todo esto, ¿seguían congregándose, sirviendo Sí. en la congregación en la que asistían? Sí, sí, sí. Siempre nos congregamos, incluso servimos en distintas áreas. Yo siempre serví en la escuela dominical, pero tuvimos también servicios juntos con los niños y con matrimonios. Y si pudiéramos pensar en mitos que se generan alrededor de los ciclos de violencia, ¿qué mitos podrías compartirnos? Que por ahí también entiendo que después de todo este proceso has seguido, además de sanando, buscando herramientas, ¿no? ¿Qué mitos se establecen alrededor de esto? Bueno, en primer lugar, pensar que en la iglesia no pasa, que en las familias cristianas o que asisten a la iglesia no pasa. Otro mito es pensar que siempre la violencia es del hombre hacia la mujer. Yo he visto situaciones al revés. Y si bien es cierto que muchas veces es mucho más frecuente, hay muchas actitudes que son violencia y que no se catalogan, no se enseña en la iglesia sobre la violencia. La diferencia de violencia y sometimiento, de sujeción y sometimiento. Y otro mito es pensar qué va a pasar, que ya se va a solucionar y que es un tema que tiene que arreglar solo la pareja. En la iglesia donde yo me congregaba decían los trapitos sucios se lavan adentro de casa. También aislando un poco la posibilidad de buscar ayuda con cosas personales o cosas íntimas del matrimonio. ¿Qué hace que sea tan difícil salir de un ciclo de violencia? Bueno, en primer lugar es darse cuenta que se está en un círculo de violencia. Leí estadísticas que dicen que hasta los 12 o 13 años la persona no se da cuenta de que está en un círculo de violencia. O sea, 12 o 13 años de relación. Sí. Y de hecho una vez me pasó algo muy loco. Estaba puesta la tele en el noticiero del mediodía, estábamos almorzando y ponen una placa, en el noticiero de Santo creo que era, ponen una placa, estaban hablando del tema y ítems que eran de violencia, ¿no? Sí. Estaban hablando justo de la violencia y ponen ítems. Y fue un segundo, yo miré la placa como quien tilda y yo decía, la tengo, así como se fue la placa yo me lo olvidé. No es que en mí despertó curiosidad de decir, wow, ¿cómo puede ser? El noticiero está hablando de violencia y están describiendo la situación que a mí me pasa. Voy a empezar a buscar ayuda, voy a empezar a moverme en esta dirección, voy a empezar a buscar respuestas. Me olvidé, porque es la negación. Es tan fuerte y es tan doloroso a lo que uno tiene que abrir los ojos, que está atravesando, que lo reprimimos, lo negamos nosotros mismos. Ese es uno de los enemigos que tenemos, por eso cuanto más se charle del tema, más cerca estamos de difundir y de reconocernos, más cerca estamos de repensar nuestras relaciones como son, si son sanas, si son de amor o no. Pero así como salió en esos segundos la plaquita, yo me lo olvidé por completo y muchos años después me encuentro con estas respuestas, ¿no? Así que bueno, en primer lugar es difícil porque uno no se da cuenta, es difícil a veces porque hay dependencia afectiva, emocional, puede haber dependencia económica, en donde la mujer puede decir, ¿y qué voy a hacer? Claro. En mi caso, por ejemplo, cuando decidí iniciar el divorcio, yo tenía 3 hijos, muy chiquitos los 3, y él me vaticinó. Vos no tenés idea de lo que es mantener una familia, porque a todo esto yo había renunciado para estar en casa con mis hijos.
Así que el sostén venía por parte de él. Y me dijo, vos no tenés idea de lo que es sostener una familia, se van a morir de hambre, vas a tener que trabajar 3 turnos. Y yo le dije, trabajaré 3 turnos o comeremos pasto, pero mejor sola que mal acompañada. A todo esto ya ahí había escalado muchísimo la violencia, ¿no? Pero los primeros años yo no me daba cuenta de la manipulación, de la anulación, de que con una mirada ya me controlaba, y si no, cuando se iba la gente o en la situación social que se estuviera, se iba, yo ahí después tenía la represalia. Los golpes físicos aparecieron más adelante, al principio fue más violencia económica, sexual, emocional, psicológica, verbal, y al final también hubo violencia física. El ciclo de la violencia siempre se da una acumulación de tensión por la problemática que sea, una explosión que puede ser verbal, puede ser de gritos, puede ser de golpes, o previo a los golpes es romper, por ejemplo, algo de valor para uno, porque el mensaje que manda psicológicamente es la próxima sos vos, ¿no? Entonces hacerle un agujero a una puerta, revolearme la Biblia, mi objeto de valor, la Biblia contra el piso, y estrolármela toda. Estuve en esa época hacía títeres y estuve un montón de tiempo haciendo unos personajes de la historieta con cartapesta, y la cartapesta hay que pegarle, esperar que se que pegarle, un montón de tiempo. Sí, tengo mi mamá media artesana, así que entiendo el proceso. Bueno, así que ahí estaban, llevaron mucho tiempo, me los estroló todos contra el piso, los rompió todos. Entonces el mensaje es, cuídate, porque si esto hago con esto, ¿no? Entonces a veces no necesita llegar al golpe físico por eso, porque uno ya se somete previo. Pero luego de esa explosión de ira, viene un falso momento de arrepentimiento que le llaman luna de miel, en donde ya sea con pedir perdón o ya sea con traer una flor o en mi caso no era una flor, pero una factura para la merienda, se solucionaba la cosa y uno podía pensar, bueno, fue un exabrupto, va a cambiar esto, no es siempre, no es lo único que hay, ¿no? Ya va a pasar, ya va a entender, va a madurar, incluso uno como desde la madurez espiritual, esperando que el Señor haga la obra en el otro. Bueno, y uno mismo se engaña y dice, ya va a pasar, y luego otra vez, después de esa luna de miel, otra vez la acumulación de tensión hasta la próxima explosión. Y si piensas en las emociones que tenés en esos momentos, supongo que voy pensando en el ciclo, debe haber esto del va a cambiar de una esperanza a un terror o un miedo, ¿no? Como muchas emociones también que acompañan ese ciclo. Sí, si podríamos como enumerarlas, puede decir, para que el que estás viendo pueda identificarlas, qué emociones, como en cada etapa, son las que predominan. En la etapa de acumulación de tensión, miedo, tristeza de no poder expresarse tranquilamente, normalmente, miedo de cualquier cosa que uno diga puede detonar o puede hacer explotar a la persona, tener que tener cuidado con lo que se piensa, con lo que se dice, con lo que se hace, como si uno estuviera caminando sobre... Un extremo cuidado. Sí, nada de libertad, eso trae también tristeza. Después, en el momento de la explosión, realmente temor por la vida. Yo he temido que me asesine. Recordaba, estaba acostada en una de las noches, y me vino un flash pensando en la cuchilla que estaba en el segundo cajón de casa, de los utensilios de cocina, ¿no? De la cocina. Y pensé, si agarra la cuchilla y viene y me mata acá y me entierra en el fondo, nadie se va a enterar, porque puede decir, uy, mamá desapareció. Entonces me iba a dormir a la habitación de los chicos, porque pensaba, bueno, no se va a animar a matarme con tantos testigos. Eso fue hacia el tiempo final. Así que bueno, miedo por la vida, miedo por la integridad, terror, y luego en el falso arrepentimiento o en esta luna de miel, esperanza que bueno, quizás esta vez sí es definitivo, quizás hubo ahí un cambio de chip, de que no se puede manejar así las cosas, de que no merezco, ¿no? Esperanzas
de que cambie la situación y no de que se vuelva a repetir indefinidamente. ¿Y qué cosas te impedían pedir ayuda? Más allá que vos dijiste en un principio, bueno, primero es darte cuenta, pero por ahí en esos destellos de darte cuenta o de sentir que algo estaba pasando, ¿qué es lo que te impedía pedir ayuda? Creo que por los valores y los principios cristianos de un matrimonio para toda la vida y de esforzarse y esforzarme, en este caso me tocaba a mí, esforzarme porque funcionara, por la familia, por realmente dedicar el esfuerzo que fuera necesario para que funcione el matrimonio y la familia. Claro, porque en ese momento, pienso, vos sentías que eras la culpable de todo. Entonces recaía todo en vos, ¿no? O sea, sí. El decir, no puedo pedir ayuda porque yo tengo que esforzarme más. Sí, recaía en mí la responsabilidad de que funcionara. Y como tampoco era una opción porque sí, y no me lo parece que tenga que serlo, no es que digo, bueno, si no funciona al divorcio. No, sigo considerando que los principios que el Señor estableció son los mejores que tenemos. Pero funciona cuando los dos tienen de centro al Señor y se aman, y no uno solo. Exacto. Así que el punto era esforzarme por la familia. Entonces, eso era lo que te impedía pedir ayuda, ¿no? Pensar en tu familia, en seguir sosteniendo de algún modo a toda costa. Sí. Bueno, y otra cosa que me impedía pedir ayuda es el aislamiento. Yo ya para este entonces estaba muy lejos de alguien confidente, de alguien que pudiera pedirle ayuda por estas situaciones que vivía o compartirle y contarle, porque si bien teníamos amigos en común, seguía yendo a la iglesia, tenía a todos muy lejos porque él se encargaba de estar presente en todas mis relaciones. Entonces no me era fácil expresarme con alguien y contarle estas cosas que vivía como para pedir ayuda. Y otra pregunta que se me abre es, ¿la violencia era solamente hacia vos o contaste que tenías hijos, hacia tus hijos también? Sí, hacia mis hijos también. Mayormente era hacia mí y en un primer momento, pero de los 10 años que estuvimos casados, los últimos años, también era hacia los chicos, no de forma muy visible o no de manera física o que yo me diera cuenta, sino más en mi ausencia, en periodos cortos que él los cuidaba o que él estaban a cargo de él y yo no estaba, ahí sí, posteriormente yo me entero que también los maltrataba. ¿Y cómo se evidenció esto? En algún punto pienso cómo te diste cuenta. Y también mi pregunta es, ¿esto cómo afectó? O sea, al enterarte de esto, ¿cómo afectó? ¿Qué fue? Entiendo que por lo que hemos hablado fue un antes y un después, el enterarte de que también tus hijos estaban siendo maltratados. Bueno, los chicos tuvieron que hacer diagnósticos psicológicos para determinar cómo estaban. La justicia dictaminó que haya una restricción perimetral de él de acercarse, así que no hubo régimen de visitas al separarnos nosotros. También tuvieron que hacer terapia, todos tuvimos que hacer terapia mucho tiempo para salir adelante y eso fue un antes y un después. Y vos, a lo que voy es que vos decidiste, a partir de lo que te enteras que tus hijos estaban siendo maltratados, vos decidiste el divorcio, o decidiste antes, o sea, ¿qué fue lo que te hizo salir de este ciclo? Sería la pregunta. Sí, bueno, yo me entero por un llamado anónimo y por condiciones que sería largo de contar, pero me entero una primera infidelidad de él. Porque me llama la persona, por despecho, porque pensó que iba a hacer algo serio, después no lo fue y entonces llamó a la esposa del tipo, ¿no? Entonces yo le expongo lo que sabía, él termina confesando una pseudo infidelidad, me la disfraza también como quiere, yo también con la negación o inocencia o a esta altura ya no sé qué decirte, le creo que no fue tanto, le creo que fue solo un beso, que se confundió, que la mala familia, así que como condición le pongo que hagamos
terapia matrimonial o consejería matrimonial. Él, como no quería en la iglesia para no estar expuesto, vamos a un profesional que es psiquiatra, que es pastor, y comenzamos un supuesto proceso de restauración del matrimonio. En ese año, porque duró un año esto, yo por supuesto estaba totalmente herida, ¿no? Totalmente desilusionada y lastimada y muy triste, pero estaba intentando perdonar, intentando salir adelante como familia, y él no ponía nada. Él no ponía nada de sí, no tenía que hacer nada, ya había pasado, no tenía que disculparse, y seguían saliendo nuevas cosas, incoherencias entre la vida que él me decía, la persona que él me decía que era y la persona que era. Por ejemplo, abro el baúl del auto y encuentro cigarrillos, ¿no? Bueno, él fumaba, yo no lo sabía. Más allá de lo que sea fumar, es el hecho de que no sabes cómo es o quién es la persona que está al lado tuyo, claro, ¿no? Muchas cosas así, ¿no? Y entonces en este año, que no va funcionando, pero porque él no tiene la actitud correcta, porque él quería volver a tener esa tonta sometida, esa casi esclava que hacía la comida, lavaba la ropa, no molestaba, y él afuera hacía toda la vida que quería. Como se estaba despertando esa tonta, ya no estaba empezando a poner un poquito de límites, de cuidado personal, de no avasallamiento, ¿no? No es que yo le recriminaba todos los días la infidelidad, ni que era un mar de lágrimas, yo ponía todo lo que podía poner. Pero la psicóloga, que es la esposa de este psiquiatra cristiano, me iba llamando a despertar sobre algunas cuestiones que no podían ser. Y entonces eso empezaba a generar más diferencias entre nosotros, porque yo ya no era el felpudo al que él estaba acostumbrado. Pasó un año, me entero de más infidelidades y ahí yo dije basta. Así que con las infidelidades a la vista, ya decido y voy al abogado, inicio el divorcio. Y cuando avanza ese divorcio, los chicos, al no estar él en casa, empiezan a verbalizar todo lo que sentían con él. Todo lo que él los violentaba, todo un montón de maltratos que les ocasionaba. Y entonces las psicólogas que atienden a los niños me van dando a mí tips de...